Qué gusto, qué placer para mí, como siempre es grato comunicarme con medios de nuestro hermoso país. Buenas noches. Muchas gracias, José Antonio. Quisiéramos conocer cuál es el sentir de los compatriotas bolivianos y claro, a voz tuya como comunicador. Bueno, Bolivia, pues los Estados Unidos en este momento está viviendo tiempos sin duda que son excepcionales y hay mucho temor en la comunidad hispana en su conjunto. Según el censo de Estados Unidos del 2022, existen al menos 11 millones de personas que viven en los Estados Unidos sin un documento legal y se los ha denominado de esa manera indocumentados. En el caso de Bolivia en concreto, no hay cifras exactas de cuánta gente vive. Sin embargo, los estudios de Naciones Unidas y diferentes reportes, sistematizaciones dicen que en los Estados Unidos viven al menos 350,000 bolivianos y bolivianas. Y hacemos mención al censo como herramienta en los Estados Unidos, tiene una variable que llama la atención. Dice que de cuatro latinos que viven en los Estados Unidos, uno vive sin documentos. Bueno, tal vez podemos hablar mucho de cifras, pero para que la gente comprenda, en este momento hay como 11 millones de personas que no tienen un estatus migratorio para vivir en los Estados Unidos. El anuncio de la administración de Trump ha llamado la atención y ha generado una alerta y una preocupación porque la comunidad hispana, la comunidad boliviana es mixta. Es decir, ustedes saben que mucha gente ha migrado el siglo pasado aquí a los Estados Unidos y las familias son mixtas, es decir, los papás en algunos casos no tienen papeles de residencia, los hijos al ir a la escuela han adquirido un carácter migratorio, entonces las familias muchas son mixtas en nuestra comunidad y por eso obviamente el temor ante la política de Donald Trump, que como lo ha anunciado en su campaña, ahora lo está cumpliendo de manera rápida, y se podría decir casi implacablemente, porque además hay que recordar que Donald Trump tiene el apoyo del Capitolio, tanto senadores como representantes, que sería, digamos, muy similar a los diputados en Bolivia. El Capitolio funciona de la misma manera, tiene un fuerte apoyo del Partido Republicano. Ahora, José Antonio, entiendo que has tenido la oportunidad de conversar con autoridades y, bueno, también muy conocedor de la situación de las familias bolivianas en ese país de Norteamérica. Entiendo que hay una lista de aproximadamente 200 personas, 200 bolivianos, que inminentemente, al menos en esta primera fase, serán deportados. Bueno, lo que dicen las autoridades aquí en los Estados Unidos, lo que dice ICE, que es el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, es que los primeros en ser deportados serán aquellas personas que tienen casos de corte o que han cometido un delito. Ahora, aquí hay que entender muy bien qué entiende la legislación estadounidense como delito. El delito es incluso una infracción de tránsito que te lleven a la corte para sancionarte en la corte por haber conducido de repente o con efecto de alguna droga o con consumo de alcohol. Eso ya llega a ser un delito porque tú has llegado a la corte. Entonces, están haciendo operativos los de ICE a aquellas personas que tienen casos de corte y en algunos casos ya han tenido la primera nota de deportación y no han cumplido. Hay una figura legal que es importante destacar, que es la deportación voluntaria. Una persona que reconoce que no tiene estatus legal para vivir en los Estados Unidos, puede acogerse a una deportación voluntaria. Un juez le da entre 60 a 120 días regularmente para que pueda salir de los Estados Unidos. Cuando no hace o no cumple, como pasa con la mayoría de los hispanos, pues directamente ya esta persona está violando la ley y entra, se podría decir, a la lista negra para ser deportado. En este caso, lo que pasa con los connacionales bolivianos, yo hablaba en la víspera con el cónsul Celso Hervas y él decía que hay como 200 casos, según el reporte de ICE, es decir, del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, que pues vinculan a ciudadanos bolivianos. Pero aquí hay que subrayar algo.
La comunidad boliviana, si bien es cierto son como 350,000 en todos los Estados Unidos, es una comunidad realmente muy privilegiada y muy querida en los Estados Unidos. No solamente porque nuestra gente es trabajadora, sino porque ante todo es gente, yo diría, muy responsable, que cuida mucho la ley, busca y paga sus impuestos, en fin, busca una forma o una calidad de vida siempre superior, lo digo con mucho respeto, en relación incluso a otras culturas. Son 200 personas, según, los reitero, según ICE, que estarían en esta lista a septiembre pasado. Seguramente se tendrán que conocer historias, ¿verdad?, de los compatriotas que están atravesando esta situación y que están dentro de esta lista de 200 personas. Tufi, buenas noches. Se suma a esta entrevista junto a José Antonio Condori con esta incertidumbre y en todo caso intentando conocer qué podrá pasar con nuestros compatriotas, Tufi. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, José Antonio. Evidentemente hay una preocupación, sobre todo en la comunidad latinoamericana, por lo que hemos visto. Quisiera preguntarle si usted tiene referencia ya de un cambio en el ambiente, por supuesto, de los compatriotas bolivianos, porque otras comunidades dicen que se están replegando, que están por el temor, inclusive escondiéndose. ¿Qué está pasando con la comunidad boliviana? Si usted conoce de casos en que, por ejemplo, ya no van a trabajar o en todo caso ya no están siendo contratados. Hola, Tufi, qué gusto verte, saludarte desde acá. Sí, algo que llama la atención es el hecho de que muchos de nuestros compatriotas no están yendo a trabajar justamente por temor a ICE, por temor a caer en alguna de las redadas. Ahora, voy a un poco graficar para que tratemos de entender lo que pasa. Si una persona tiene orden de deportación o tiene un caso de corte y los efectivos, los policías, lo buscan para detenerlo, supongamos que está en una vivienda donde capturan a esta persona ya con este recibo, con esta condición. Existen otras personas en el ambiente, también a esas personas se las va a requisar y se les va a pedir su estatus migratorio. Si esas personas no califican, también podrían ser sujetos a detención y deportación. Uno, porque estarían cubriendo a esta persona que tienen ya cuentas con la ley y serían sujetos también de deportación. Pero también hay que ser claro para no alarmar ni generar falsas expectativas. Hace poco, esta mañana, hubo una detención en Maryland, muy cerca donde yo vivo, y hablábamos con la gente. Eran trabajadores que se dedican a la construcción. Detuvieron a una persona al salir de un supermercado, de una tienda de comida, pero estaba con otras personas en el vehículo. Y detuvieron a las 3 personas del vehículo, los efectivos de ACE, y se los llevaron. Pero luego identificaron que otras 2 personas no tenían papel para vivir legalmente, pero tenían un récord intacto. Pagaban impuestos, eran personas en los Estados Unidos hace mucho por el tema de la religiosidad, eran parte de una iglesia, congregaban y ellos demostraron que viven más de 5 años y uno más de 10 años de forma intactable. La gente de ICE los separó y los sacó, no los deportó, pero obviamente a la persona que tenía antecedentes sí. Y a lo que lo ha visto también la televisión internacional y sale ahí en los reportes, muchos restaurantes, mucho comercio en este momento está vacío, porque, lo reitero una vez más, hay mucho temor por parte de qué va a pasar en las siguientes. Te vamos a convocar, por favor, José Antonio, para que en otra oportunidad podamos seguir conversando respecto a la situación de nuestros compatriotas. Quiero aprovechar tu presencia con nosotros aquí en vivo para conocer los últimos detalles y el último reporte que se tiene luego de este trágico accidente, el choque de un avión con un helicóptero militar, y prácticamente ya se ha descartado la existencia de sobrevivientes. Esto que ha sucedido en Washington. Sí, Te escucho.
Hemos tenido un pequeño problema, José, de repente lo podemos reconectar para poder escuchar lo que nos estás comentando respecto a lo sucedido hoy en Washington. Lo decíamos, un avión que tenía 64 personas a bordo, que chocó con un helicóptero militar. Hay una investigación en curso. ¿Qué pasó con la torre de control? ¿Dónde estuvo el error? ¿Qué pasó con los radares que deberían detectar en cielos norteamericanos la presencia de estas dos aeronaves? Ahora sí te escucho, por favor, José. Bueno, perdón, acaba de llegar un comunicado justamente de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump ha pedido una investigación y directamente él está encabezando el pedido para saber qué ha pasado con este avión comercial de unas 60 personas que estaba llegando justamente al Ronald Reagan y pues lastimosamente choca con este helicóptero militar. Esta zona es muy concurrente, hay muchos puentes, ese es el río Potomac, que es prácticamente la antesala de lo que es Washington, y bueno, pues mucha gente se ha conmocionado, y es una pena, pues nosotros igual aquí conmovidos, porque eran parte igual del equipo de patinaje, eran estudiantes que estaban llegando, estudiantes becados, estudiantes destacados en deportes, los que han perdido la vida junto a sus padres, que volvían de una competencia. Pues ha sido muy trágico. Donald Trump se ha solidarizado. Hasta este momento, lo que nosotros sabemos que se han recuperado 20 cuerpos. La búsqueda continúa. Hay un patrullaje exhaustivo en este momento en Washington. Este sector se ha cortado. No se tiene más acceso, es por eso que las cámaras, como verán, son imágenes de muy lejos porque no te permiten acercarte a poder filmar. Nosotros hemos intentado también, pero ha sido un poco difícil. La gente, pues se pueden imaginar todo el drama que vive la gente que sabe que un familiar estaba en ese vuelo, y algo que llama la atención es que la persona que estaba piloteando era un paisano nuestro, era un latino, era de apellido Campos, el piloto, que lastimosamente pues no pudo sobrevivir ante esta tragedia. Ayer en la tarde ha sido todo un drama, la movilización, y algo que, por eso aclararon rápido que era un helicóptero militar. Esta parte del Potomac es una bahía donde hay muchos helicópteros de la policía y también helicópteros de la Guardia Costera. Por eso llama la atención que este helicóptero militar esté patrullando este sector, porque no es habitual. De todas formas, la Casa Blanca ha tomado en cuenta este incidente, y seguramente vamos a tener más detalles sobre esta tragedia que enluta a nuestra gente también. Y lamentamos muchísimo lo sucedido. Gracias, José Antonio, por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Un placer y saludos a todos. Gracias. Igualmente, 22 horas con 19 minutos, tenemos más.